Sobre los conspiradores contra Julio César, cuando la gente piensa en Bruto, piensa en Marco Junio Bruto. Pero el Bruto que de verdad tenía la confianza personal de César era otro, Décimo Junio Bruto Albino. Un comandante probado en la guerra, protegido del dictador, incluido en su testamento como heredero secundario, y aún así, uno de los hombres que lo llevó a la muerte. Y esta es la pregunta que hace su historia tan incómoda. ¿Cómo pasa alguien de ser casi un hijo político a convertirse en el conspirador que convence a César de salir de casa el día que lo van a apuñalar? Décimo nace en la élite romana, dentro de la gens Junia, un apellido cargado de prestigio y propaganda. Bruto no es solo un nombre. En Roma, evoca la leyenda de Lucio Junio Bruto, el fundador de la república que expulsó a los reyes. Muchas ramas de los Junii se apoyan en ese eco. Llevar Bruto es, en cierto modo, llevar una bandera. En su caso, su familia no es una nota a pie de página. Su padre fue Décimo Junio Bruto, un senador de alto rango, cónsul en el 77 a.C., y su madre aparece en la tradición como Sempronia, una mujer célebre por escándalos políticos y asociada al entorno de la conspiración de Catilina. Es decir, Décimo crece en un mundo donde la política romana no es teoría, es supervivencia, alianzas y ambición. Además, su apellido Albino viene de un detalle decisivo. Fue adoptado por un postumio albino, una familia patricia antigua. Y aún así, conserva su identidad. No abandona Junio Bruto, lo mantiene como núcleo del nombre y añade Albino. Es un mensaje social clarísimo, doble capital, una sangre Bruto, con aura republicana y un injerto patricio que lo eleva aún más. ¿Y su relación con Marco Junio Bruto, el más famoso? Comparten la etiqueta Bruto, pero son de ramas distintas, primos muy lejanos dentro de la misma gens. Lo interesante es que, en el 44 a.C., el público recuerda sobre todo a Marco Bruto, pero el Bruto, con verdadera intimidad militar y personal con César, el que podía entrar en su círculo sin levantar sospechas, es Décimo. Siendo joven, entra en la órbita de Julio César, y no como un senador decorativo, sino como hombre de campaña. En la Guerra de las Galias, recibe una misión de máxima responsabilidad, mandar la flota romana contra los vénetos en una guerra naval difícil para Roma. Sale bien, también que su nombre queda asociado a esa victoria marítima. A partir de ahí, su perfil es claro. Décimo no es solo un aristócrata, es un operador militar, alguien que César puede mandar donde hace falta. Durante la guerra civil, Décimo vuelve a estar del lado de César. Esa lealtad se traduce en carrera política, cuestor, luego pretor, y finalmente una asignación clave: la Galia Cisalpina, la Italia del Norte, un territorio militarmente sensible. Y aquí viene el dato que define la relación. En la tradición antigua, Décimo aparece como un hombre tan cercano que César lo incluye en su testamento como heredero en segundo grado. Eso no es un honor simbólico, es una señal de intimidad política real. Pero esa misma cercanía lo convierte en una pieza irresistible para el complot. A inicios de marzo del año 44, se suma a los conspiradores. No tenemos una confesión suya, así que el porqué hay que reconstruirlo. Probablemente fue una mezcla de motivos típicos del momento. Primero, el temor a la deriva monárquica de César y la defensa de la libertas. Segundo, la dignitas, el orgullo y el estatus senatorial que, bajo un hombre único, se sienten rebajados o vigilados. Y tercero, un motivo táctico brutal. Si César evitaba el Senado ese día, el plan podía descubrirse. Y por eso, cuando llega el complot, la pieza más peligrosa no es el enemigo declarado, es el amigo al que César escucha. 15 de marzo del año 44, César duda. No es una duda teatral, es ese instante real en que el poder, por una vez, se queda quieto. En su casa se acumulan presagios, rumores, señales que en Roma nadie se toma a la ligera cuando la política está al rojo vivo. También hay advertencias directas, mensajes, consejos, miradas que le dicen «hoy no». Y en muchas versiones,
Su entorno más cercano intenta frenarlo con una mezcla de prudencia y miedo. Aplaza la salida, retrasa la decisión, intenta ganar tiempo. Y entonces aparece Décimo. No llega como un enemigo, llega como alguien de confianza, con la autoridad de quien ha estado a su lado en campañas y decisiones difíciles. Se acerca, lo mira como quien habla con un igual, y convierte la duda en un problema político. Le insinúa que no ir al Senado sería dar una victoria a los rumores, parecer débil, dejar que otros controlen la agenda. En ese momento, la presión no es un grito, es una frase bien colocada. Y precisamente por eso funciona. César va. Y el resto es historia. Los conspiradores lo rodean, se inicia el ataque, y el dictador cae bajo una lluvia de puñales. Décimo está entre los asesinos. Matar a César no restaura la República, la incendia. Décimo intenta aferrarse a su provincia, la Galia Cisalpina, pero Marco Antonio se mueve para arrebatársela. Décimo se niega a entregar el mando y acaba encerrado en Mutina, Módena, porque Marco Antonio pone sitio a la ciudad, levanta campamentos alrededor, corta suministros y convierte Mutina en una trampa. Décimo, desde dentro, se prepara para resistir el asedio. En el año 43, el Senado organiza una coalición para levantar el sitio. Los cónsules Hircio y Pansa y el joven Octaviano, heredero de César, marchan contra Antonio. Mutina se convierte en un campo de prueba, no solo para derrotar a Antonio, sino para ver quién manda realmente en Roma. El sitio se rompe, pero la victoria es venenosa. Los aliados de Décimo no se comportan como restauradores unidos, y cuando llega el momento de seguir la guerra, sus propios soldados empiezan a mirarlo con frialdad. Aquí termina la tragedia personal. Tras Mutina, el ejército que debería sostenerlo se pasa al bando de Octaviano. Décimo queda aislado. Intenta huir hacia el este para unirse a los otros liberadores, pero lo capturan en el camino, y finalmente es ejecutado por orden de Marco Antonio. En menos de 2 años, el hombre que tuvo provincia, ejército y el oído de César, pasa a ser una pieza prescindible en una guerra civil que ya no controla. Décimo Junio Bruto Albino es, quizá, el mejor ejemplo de la República en su fase terminal. Un sistema donde la lealtad personal pesa más que las instituciones, donde un general puede ser hijo político de un dictador y al mismo tiempo su asesino, y donde los vencedores de un día pueden ser abandonados al siguiente. Y si quieres quedarte con una imagen final, que sea esta. César no cayó solo por la ambición de sus enemigos. También cayó porque, en el momento decisivo, confió en el hombre equivocado. Si te ha gustado esta historia de Décimo Junio Bruto Albino, suscríbete a Crónicas de la República y activa la campana. Aquí no hablamos de grandes nombres por encima. Entramos en las sombras donde se decide el destino de Roma. Y ahora dime en comentarios, ¿Décimo fue un republicano convencido o un oportunista que eligió el bando ganador y falló el cálculo? Te leo.